Buen día a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Esta ocasión estaremos hablando del test gestáltico visomotor de Bender. Presentaré a las integrantes que estarán participando en esta ocasión. Montserrat Padilla, Vanessa Silva y una servidora, Zaire Moreno, somos alumnas de la Universidad Pedagógica Nacional del cuarto semestre y esta es una actividad para la materia de evaluación psicopedagógica. Al haber presentado a los participantes, demos inicio al tema. El test de Bender fue construido por Lauretta Bender, psiquiatra norteamericana, entre los años 1932 y 1938. En sus inicios fue conocido popularmente como Bender Gestalt, dado que la autora se inspiró para su confección en los principios teóricos de la Gestalt. Según esta escuela, el organismo no reacciona a estímulos locales con respuestas locales, responde a constelaciones de estímulos con un proceso total, que es la respuesta del organismo en su conjunto a la situación total. La prueba consiste simplemente en pedirle al sujeto que copie 9 figuras en un papel en blanco, según la muestra que se le proporciona, y luego se analizan los resultados. La autora entiende que la tarea del sujeto consiste en integrar primero el patrón estimular visual para después intentar reproducirlo. Entre ambos procesos medían complejos sistemas sensoriales aferentes y eferentes, considerándose que un patrón anómalo de respuesta, es decir, unos trazos que se alejan del modelo original, pueden suponer el indicio de un trastorno mental, neurológico o incluso emocional. El test recibe la denominación de visomotor, en cuanto esas son las dos capacidades fundamentales implicadas en su ejecución. Su aplicación ha sido ampliamente documentada y estudiada en niños, si bien también se ha utilizado con frecuencia en adultos. El test de Bender es un instrumento clínico con numerosas aplicaciones psicológicas y psiquiátricas. Ha demostrado ser muy útil en la exploración del desarrollo de la inteligencia infantil y en los diversos diagnósticos clínicos de discapacidad mental, desórdenes cerebrales orgánicos, psíquicos, etc. Alrededor de los 11 años, la mayoría de los niños son capaces de copiar los dibujos del test sin errores. Un exceso de ellos, según a qué edades, nos indica la presencia de algún trastorno. La prueba puede aplicarse a partir de los 4 años. Los niños la aceptan bien dado que es poco instructiva y requiere pocas explicaciones. La psicóloga Coppins, una de las figuras que más ha investigado el test de Bender, nos proporcionó un único protocolo a través del cual poder evaluar. 1. La madurez perceptiva. 2. El posible deterioro neurológico. 3. El ajuste emocional de los niños. Tras muchos estudios, editó un libro con las normas de puntaje aplicables a todos los niños entre 5 y 10 años, cualquiera que sea su inteligencia o el tipo de problemas que presente. Tras muchos estudios, editó un libro con las normas del puntaje aplicables a todos los niños entre 5 y 10 años, cualquiera que sea su inteligencia o el tipo de problemas que presente. También son de aplicación en sujetos con discapacidad mental con una edad cronológica no superior a 16 años, pero con una edad mental de 10 o inferior. A través de sus estudios, Coppins estableció un sistema para evaluar el nivel de maduración infantil expresado en años. La prueba es de aplicación de 5 a 11 años y se basa en criterios objetivos de puntaje. En total son 25 ítems los que deberemos evaluar tras la ejecución de la prueba, asignando la puntuación de 0 o 1, dependiendo si está presente o no la característica especificada. La forma de aplicación es simple. Basta decirle al niño que tenemos 9 tarjetas con dibujos para que las copie. Se le entregará una hoja en blanco y un lápiz. Si solicita otra hoja, se le entregará. No se debe hacer comentarios durante la prueba. Se empieza por la tarjeta marcada como A y se le va enseñando uno a uno los restantes. Si el niño cuenta los puntos o se preocupa por algún aspecto concreto de la forma antes o durante la prueba, hay que darle una respuesta neutra. Si persistiera en su interés por contarlos,
podemos hipotetizar acerca de un perfil perfeccionista o compulsivo. Se debe evitar que el niño rote la tarjeta en cualquier dirección, indicándole que debe dibujarlo desde la posición en que se le colocó. El test no tiene límite, pero sí resulta conveniente anotar el tiempo total empleado. Algunos autores señalan el tiempo límite para cada dibujo en 5 minutos. Si se sobrepasa este tiempo, debemos anotar, y correspondería a un niño con un perfil lento y metódico para el acercamiento a situaciones novedosas. Por el contrario, si su tiempo es inferior a 3 minutos, estaríamos probablemente delante de un niño con un patrón impulsivo o poco reflexivo. De todas formas, si creemos que algún ítem se ha realizado de forma muy rápida y no refleja la destreza real del niño, podemos pedirle que lo efectúe de nuevo. En este caso, deberá anotarse en el protocolo, así como aspectos de su conducta durante la ejecución que consideremos relevantes. Todos los ítems del test puntúan 0 o 1. Se contabilizan solo las desviaciones del patrón que son obvias. En caso de duda, no se contabiliza. Dado que el sistema de puntaje está diseñado para niños pequeños con un control motor fino todavía inmaduro, se ignora las desviaciones menores. Todos los puntos se suman formando un puntaje compuesto con el que podremos acudir a las correspondientes tablas con datos normativos y establecer así en años las correspondientes a edades de maduración visomotora. La autora utiliza 4 categorías para clasificar los errores. 1. Distorsión de la forma. 2. Rotación. 3. Dificultades de integración. Y 4. Perseveración. Diferentes estudios realizados demuestran una alta correlación entre la parte ejecutiva manipulativa de las pruebas WICS en el test de Bender. Esto sucedía independientemente de la edad, lo que viene a confirmar que el test mide mucho de las funciones de aquel y puede que en algunos casos concretos servir de sustituto. Como era de esperar, no se encontraron correlaciones significativas con la escala de área verbal. En definitiva, según los estudios de la autora, podemos concluir que el test de Bender se relaciona en grados variados con los de las pruebas ejecutivas del WICS y por lo tanto puede utilizarse como el test corto no verbal de inteligencia para niños pequeños, especialmente con fines de exploración para valorar la necesidad de una evaluación más apurada. La detección de posibles alteraciones neurológicas a partir de esta prueba es cuestionable y no posee valor diagnóstico, si bien puede aportarnos la sospecha de presencia de esta. Una de las razones que se alega es que existen muchos tipos de daño cerebral y que el Bender solo evalúa el daño que puede inferir con la discriminación visual y coordinación visomotora. Otra razón es que los signos que se proponen para el daño cerebral pueden encontrarse en los dibujos de los niños con inmadurez neurológica, pero que no tienen daño cerebral demostrable. Por estas y otras razones, nunca debe realizarse un diagnóstico de daño cerebral con base solo al test de Bender. Teniendo en cuenta lo anterior, se expone a continuación algunos de los indicadores que se han asociado hipotéticamente a daño cerebral, preferentemente en niños mayores de 11 años. La confusión de la secuencia son dibujos que no siguen la secuencia esperada, produciéndose cambios de direcciones, arriba, abajo o en otras direcciones, y que rompen la progresión lógica o esperada. La colisión se trata de amontonar los diferentes diseños o permitir que el extremo de alguno de ellos toque o se superponga a otros. La superposición de diseños es el dibujo de figuras directamente encima de otras. El repaso es remarcar o repasar una línea o líneas de una parte o de todo el dibujo. La calidad de las líneas es cuando las líneas irregulares, en especial
cuando se observa durante la ejecución de la misma con temblor aparente en la mano. La dificultad de la angulación se refiere a una distorsión notable en los ángulos que configuran las diferentes figuras, observándose un incremento, disminución o distorsión de estos. La perseveración se trata de dibujar repetidamente un diseño completo o una parte de este. Suele ser más evidente en los dibujos con hileras de puntos. La extensión de la línea es extender una línea o añadir líneas que no están presentes en el dibujo de muestra. La contaminación se trata de efectuar una combinación de partes de dos figuras del test diferentes. La rotación es rotar una o más figuras en más de 40 o 45 grados a partir de su posición estándar. La omisión es dejar un espacio en una figura, reproducir solo una parte de ella, separar o fragmentar partes de un diseño u omitir algunos elementos de este. Y la retrogresión es sustituir líneas o puntos por círculos, sustituir rayas por puntos, rellenar o mezclar de las anteriores. A continuación se exponen algunos de los indicadores emocionales planteados por la autora. Se trata de orientaciones generales que no deben entenderse como pruebas evidentes de la existencia de un trastorno, sino de indicadores de la posible existencia de patologías que deberán someterse a una evaluación más detallada. Orden confuso de los dibujos. Está relacionado con una falta de capacidad para planificar y organizar el material. En los niños más pequeños es normal el orden confuso de los dibujos. Este indicador no adquiere significación diagnóstica hasta los 8 años aproximadamente. Línea ondulada. Se asocia a la falta de estabilidad. Su presencia es más frecuente en niños pequeños con problemas. No obstante, se encontró que no era un indicador respecto al grupo de niños mayores. La razón de que solo se encontrara en niños pequeños obedece a que estos no tan solo serían inestables emocionalmente, sino también en la coordinación y control motriz fino. Sustitución de círculos por rayas. En adultos se asocia a una profunda perturbación emocional. En los niños puede estar relacionado con impulsividad y falta de interés o atención. Su aparición es más frecuente en el grupo con problemas emocionales en cualquier edad. Aumento progresivo del tamaño. Está relacionado con una baja tolerancia a la frustración e impulsividad. En los casos más claros pueden indicar conductas disruptivas e incluso violentas. Aparecen muy a menudo en niños con TDA. Gran tamaño de las figuras. Se asocia a conductas de tipo externalizante. Suelen ser niños con patrones en ocasiones muy obsesivos y exigentes. Tamaño pequeño de los dibujos. La disminución del tamaño de los dibujos correlaciona con las conductas internalizantes, retraimiento, timidez, ansiedad. No obstante, el indicador adquiere mayor valor diagnóstico con niños de más edad. Si los dibujos además se concentran o comprimen en una zona concreta del papel, confirmarían aún más la sospecha de retraimiento, miedos, etc. Línea fina. Las líneas finas y un trazado poco firme suelen estar asociados también a timidez y retraimiento en niños pequeños, no siendo tan claro en los niños más mayores. Por regla general, el retraimiento y la timidez de los niños pequeños pueden reflejarse en la calidad de la línea, mientras que los mayores lo hacen en el tamaño del dibujo. Repaso de las figuras y las líneas. Se relaciona con agresividad e impulsividad. Segunda tentativa. Puede estar relacionado con ansiedad, impulsividad y trastornos mentales y emocionales. Expansión. Uso de 2 hojas de papel. Se trata de un indicador muy claro de tendencias de conductas disruptivas, explosivas e incluso violentas. También suele darse en niños con deterioro neurológico y con conductas externalizantes. Constricción. Uso de menos de la mitad de la hoja. Se relaciona con retraimiento, timidez, depresión. Y con estos últimos podemos cerrar este tema sobre este test que sirve a los especialistas como herramienta para detectar problemas de aprendizaje, daño o retraso mental. Agradecemos su atención y esperamos que este podcast sea de su ayuda para los estudiantes y públicos en general que estén interesados en el tema. Gracias.